Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a un curso de amor. Esta vez estamos en el libro segundo, el libro de los tratados, y estamos en el tratado tercero, un tratado sobre el ser personal. De este tratado llevamos ya unas cuantas sesiones en las que hemos visto los 5 primeros capítulos. De hecho, en la pasada sesión vimos el capítulo cuarto, el desmantelamiento de la ilusión, y el capítulo quinto, el propósito original. Por lo tanto, hoy vamos a continuar con esta escalada de enseñanza que nos da Jesús en este tratado y en cada uno de los tratados, con el capítulo 6, el deseo de recompensa. Además, este es un capítulo que introduce una novedad muy interesante en la enseñanza de un curso de amor, en la enseñanza que nos va a dar Jesús, y que, pues bien, él la considera fundamental, con lo cual este capítulo yo lo considero bastante importante para quedarse con el propósito que quiere Jesús de que nos quede bien claro un concepto. Pues vamos a ello, y dice así, el capítulo se titula El deseo de recompensa y empieza con el punto 6.1. ¿Puedes renunciar a tu deseo de recompensa? Renunciar a tu deseo de recompensa es renunciar al deseo infantil, que se ha convertido en algo parecido a una plaga entre vosotros. Fíjate lo claro y lo contundente que empieza Jesús. En todos los humanos hay una cosa común respecto de esta cuestión de la evolución espiritual, que es que tenemos un deseo de recompensa constante, que es infantil, por lo tanto, en un adulto no tiene sentido, y que es una plaga que está generalizado. Sigue diciendo, aunque muchos no os dais cuenta de ello, todo lo que hacéis está basado en el deseo de recompensa. Es el deseo de recibir algo a cambio de lo que dais. Se origina en la idea que tienes de ti mismo como hijo, con minúsculas, de Dios, así como en una noción que parece señalar que el hijo es menos que el progenitor. Esto del deseo de recompensa podemos enlazarlo con la enseñanza de un curso de milagros que nos dice que si estamos en una experiencia ilusoria fundamentada en los 3 pilares, creencia en el mal, culpa y miedo, y todas las características que se derivan de estos 3 pilares, sensación de separación, de carencia, de necesidad, de escasez, lógicamente nuestra actitud, nuestro nivel de conciencia base de esta experiencia humana es la de supervivencia. Y cuando alguien sobrevive, todo lo que hace es para obtener algo que le permita sobrevivir, todo lo que hace. Y nosotros, los humanos, tenemos arraigada en nuestra mentalidad esa idea de una forma férrea, porque someterse al diseño extremo de experiencia de este mundo basado en esos aspectos hace que se arraigue profundamente la idea de supervivencia y que no sea fácil desecharla, no sea fácil desecharla. Por eso, aunque un estudiante de espiritualidad comience su camino de evolución, fíjate que Jesús está explicando esto después de un curso de amor y en el tercer tratado. Está diciendo, muchos de vosotros podréis pensar que no actuáis por la vía de la recompensa, no os dais cuenta de ello, pero sin embargo sí, seguís actuando con un motivo, con un deseo, diría Ramta, un motivo ulterior, como un pensamiento promotor último, que es el que te hace desempeñarte en la experiencia de vida todos los días, el deseo de recompensa. Y se debe precisamente pues a esa mentalidad extremadamente trastornada que genera la propia experiencia humana
y que nace con la entrada en la dualidad, con el proceso de separación, con los tres pilares que sostienen esa experiencia de dualidad y de separación y con los aspectos, como hemos dicho, que se derivan de ello. Sigue diciendo Jesús: aun cuando te ves como hijo de tu padre y de tu madre, esta noción de ser un hijo no te ha hecho aferrarte a una imagen infantil de ti mismo en la que te consideres menos de lo que tus padres son. Aunque quizás sigáis deseando recibir su reconocimiento y su afirmación, su aprobación. Esto no es lo mismo que las recompensas que buscáis, algunos de Dios, otros de la vida, otros del hado. Dice que es más profundo, comparándolo con ese deseo humano que mucha gente sigue teniendo de adulto, que es el de que sus padres la aprueben. Bueno, se supone que un estudiante de espiritualidad en fase de maduración está o habiendo ya superado o en fase de superación la codependencia de sus padres en ese sentido. También hay situaciones en las que los padres pues han generado en el hijo una dependencia extrema por no haberle reconocido. Dicen ahora mucho el verbo nutrir, no haberle nutrido de lo que un hijo precisaba desde pequeño. Eso es cierto. Pero dice Jesús que hay un deseo de recompensa más profundo, más profundo. No es el mundano, es algo más profundo que se manifiesta en todo. Independientemente de a quién creas, sigue diciendo Jesús, que le corresponde recompensarte, a Dios, a la vida, al mundo, al hado, independientemente de a quién creas que le corresponde recompensarte, la actitud que te lleva a desear una recompensa, el problema está en la actitud, es aquella de la que hay que desprenderse, esa actitud. Y esa actitud proviene de un diseño extremo de la experiencia humana, que es lo que hemos explicado al principio. Ya es extremo entrar en la dualidad, pero la experiencia humana, la experiencia en lo físico material y en un escenario como el nuestro, lleva a la máxima expresión, el deseo de supervivencia. Es esa actitud de la que hay que desprenderse. 6.2. Esto puede parecer un retroceso teniendo en cuenta las elevadas alturas por las que acabamos de viajar, cuando hemos hablado del reino de Dios y del sentido de la vida y de la muerte. Alguien podría pensar, pero Jesús nos está sacando un tema de primero de espiritualidad, la cuestión de el afán de supervivencia, nivel 1 de la experiencia humana. Eh, estamos entrando en el nivel 4. Hemos pasado el nivel 2, dolor y victimismo. Hemos pasado el nivel 3, dominio y poder. Estamos en el 4, amor sentido. En el 5, amor expresado. Incluso entrando en el 6, ver a Dios en todas las cosas. Y rozando el 7, sentir que tú eres Dios. ¿Cómo nos hablas de la actitud de supervivencia que se manifiesta todavía en nuestro comportamiento buscando recompensas? Jesús reconoce, después de las alturas a las que hemos estado llegando en un curso de amor, volver a hablaros ahora de la actitud de supervivencia, pues puede parecer un poco contradictorio, pero va a explicar por qué. Sin embargo, esta es una de las ideas principales que te mantendrán alejado de tu ser y tiene mucho que ver con tus anteriores nociones sobre Dios y sobre tu propio ser. ¿Cuáles son las anteriores nociones sobre Dios? Las de la religión. Tú eres un pobre pecador y sin la iglesia, sin las iglesias, sin las estructuras religiosas, no puedes acceder a Dios, porque eres indigno, estás manchado por el pecado. Estas son tus antiguas nociones sobre Dios. Y Dios es un Dios que
si no te libras de la mancha de pecado, te puede condenar. Estas son las antiguas nociones sobre Dios y están muy arraigadas. Y los niveles de consciencia, el que uno esté en el nivel de consciencia 4 o 5, significa que predominantemente está la mayor parte del día en ese nivel, pero no significa que no baje todavía al nivel 1. También puede subir puntualmente al nivel 7, pero puede seguir bajando al 1. Y dice Jesús, tenemos que ya dejar de bajar al nivel 1 de supervivencia y reproducción. Tenemos que dejar de bajar a él. Todo esto de los niveles es tal como lo explica Ramta, lo de los 7 niveles, y viene muy bien al caso para entender un poco qué es lo que nos está diciendo Jesús. Tenemos que desechar la actitud de supervivencia, de estar constantemente pensando en que todo lo que hacemos sea por obtener otra cosa. Eso está muy arraigado profundamente, es inconsciente, no nos damos cuenta de ello, nos dice Jesús, pero sigue ahí. Y este es el momento de deshacerse completamente de ello. No puedes seguir llevando contigo la mochila de la supervivencia. No vas a avanzar. Es una idea que se ha trasladado a toda la vida de una manera parecida al modo en que la idea de un ser que no merecía ser amado se trasladó a todas las áreas de la vida sin que te dieras cuenta. Eso ya lo explicó en una lección anterior. La lección del merecimiento. Claro, también proviene, como dice Jesús, de tus anteriores nociones, de nuestras anteriores nociones sobre Dios y sobre nuestro propio ser, distorsionadas por la visión menos elevada de la religión sobre todas estas cuestiones. 6.3. La recompensa, esa que inconscientemente deseamos constantemente, está íntimamente ligada a tus nociones de ser bueno, de realizar obras meritorias y de ocuparte de o de sobrevivir a los muchos detalles que parecen hacer posible que vivas en tu mundo. Fíjate, y de ocuparte de o sobrevivir a. Es que ahí está la cuestión. Cada cosa que hago en el mundo, como sigue obedeciendo muchas veces, a esa idea de supervivencia en la que he estado aquí con tantas experiencias, tan largos ciclos de reencarnaciones, es la que me lleva a buscar la recompensa cada vez que soy bueno, cada vez que realizo obras meritorias. Es obtener. Es el motivo ulterior en el que insiste tanto Ramta, que hay que erradicar también. Es la misma insistencia que tiene Jesús sobre lo mismo. En todo lo que haces en la vida, ¿estás seguro de que no hay un motivo ulterior de obtener? Todo lo haces desapegada y altruistamente, todo lo haces desinteresadamente y todo lo haces desde la consciencia de quién eres y de que todo te será dado y no necesitas hacer ninguna cosa buena ni obras meritorias con el fin de obtener una recompensa, sino que las harás porque es el desenvolvimiento natural de tu divinidad. Sigue explicando Jesús. La idea de recompensa se traslada también a ideas relacionadas con la comparación, ya que la ausencia de recompensa en un caso y la recompensa dada en otro es lo que provoca gran parte de la amargura que existe en vuestros corazones. Fijaos, ya sabemos de dónde viene la idea de recompensa, de desear una recompensa, de que sigue estando la idea de supervivencia ahí arraigada y el miedo que provoca el tener que sobrevivir, con lo cual buscas siempre una obtención de algo. Pero de ahí Jesús, de la idea de recompensa, te lleva a la idea de la comparación. Están profundamente relacionadas, porque tú para sobrevivir tienes que compararte con los demás y decir, bueno, a ver los demás si sobreviven o no, porque si sobreviven son mejores que yo y yo estoy tocado por la fatalidad.
Y dice Jesús, pasando de la idea de la recompensa a la de la comparación, que la amargura que está en nuestros corazones proviene precisamente de estar comparando y viendo si los demás obtienen su recompensa y nosotros no. Y cuando no la obtenemos como el que más, entonces estamos presos de una profunda amargura en nuestros corazones. Y dice, y eso os pasa aún a todos, a todos. Es normal. En un nivel de conciencia 4 todavía tocas bastantes veces el nivel de conciencia 1. Cuando estés en el 7 tocarás mucho menos los niveles de conciencia 1, 2 y 3 de lo que los tocas ahora. Desde ese punto de vista se entiende perfectamente. Hay que hacerle esfuerzo. Esfuerzo motivado que no es sacrificio. Jesús te ofrece la vía de la facilidad en un curso de amor, pero no puede dejar de señalarte lo que ocurre para que seas consciente de ello. Expiación, deshacimiento del error. Es verdad. Muchas más veces de lo que me quiero dar cuenta, actúo en la vida durante mi vida diaria con el afán ulterior, oculto, de obtención de recompensa. Y tengo una actitud de deseo de recompensa a cada cosa que hago, según salgo por la puerta de la calle. 6.4. Aunque es posible que muchos de los que habéis leído hasta aquí, capítulo 6 del tercer tratado sobre el ser personal, y habéis aprendido esto, es posible que muchos no os encontréis entre aquellos cuya amargura es grande. Es posible que muchos de nosotros que hemos llegado hasta aquí, que estemos en este punto del camino espiritual, tengamos pequeñas amarguras. Sí. Aunque es posible que no os encontréis entre aquellos cuya amargura es grande y quienes se aferran a ella, puede ser que los que estamos en este punto del camino espiritual, muchos de los que están viendo este vídeo, no tengan grandes amarguras y no se aferren a ellas, dice Jesús. Aunque es posible eso, aún así es necesario hablar de la amargura, porque dice que la tenemos todos. No será grande y no nos aferraremos a ella, pero está. Por la comparación de ver que otros reciben recompensas que nosotros no, y porque seguimos teniendo ese deseo de recompensa propio de una mentalidad de supervivencia y reproducción, de una mentalidad animalizada. Mientras perdure la amargura, perdurará la venganza. La amargura que genera la envidia por comparación, y la envidia te lleva al odio, y el odio te lleva a la venganza. ¿Venganza de qué? De que deseas una recompensa que por comparación crees que otro está obteniendo y tú no. Esto es puro nivel de conciencia, supervivencia y reproducción. Dice Jesús, todos mantenéis algo de eso. Es posible que no estés en una gran amargura y aferrado a ella, pero tienes tu grado de ella todavía ahí. Mientras perdure la amargura, perdurará la venganza. Se te ha mostrado que Dios no es un Dios de venganza, pero que tú sigues estando en proceso de aprender que tu ser no es vengativo. Es decir, vale, sí, teóricamente tú entiendes que tu Dios no es un Dios de venganza. Te enseñó la religión que sí podía ser un Dios de venganza con el castigo divino, los pecados veniales y mortales y todas estas cosas, y el infierno y, en fin, el limbo y no sé qué. Entonces tú ya eso no lo piensas, es un Dios de amor, no es un Dios de venganza, pero en tanto que tú todavía no estés completamente identificado en unidad con Él, puede que sigas pensando que tú sí que eres un ser de venganza. Dice, no, yo no pienso que sea un ser de venganza, pero todavía has sentido amargura, aunque sea en grado mínimo por comparación.
Dice Jesús, si has sentido amargura, aunque sea en grado mínimo, por comparación con otros que reciben recompensas que tú no, entonces todavía puedes seguir pensando fácilmente que eres un ser vengativo. El ego te ha dado muchas razones para desconfiar de tu ser, con mayúsculas, empezando por la idea de que has sido abandonado aquí. Claro, sentimiento de abandono. Todos hemos tenido sentimiento de abandono. Todos, sobre todo de pequeños, la infancia, la adolescencia, la juventud, incluso las madureces pronta, temprana e intermedia. Luego ya en el camino espiritual es menos frecuente, pero el sentimiento de abandono lo hemos tenido seguro. Y eso ha sido aprovechado por el ego para darte razones para desconfiar de tu ser. Déjate de tonterías, tú tienes que sobrevivir en este mundo cruel a codazos. Desconfía del ser en las cuestiones de vivir aquí en el mundo, porque vas apañado como no empieces a luchar. Dado que el ego es un ser escogido y aprendido, ¿por qué es escogido y aprendido? Porque el ego comienza según se recrudece la experiencia, y la experiencia físico-material se recrudece bastante. Se empieza a recrudecer cuando empieza la dualidad, pero cuando llegas a lo físico-material se recrudece muchísimo, y la experiencia humana en la Tierra es de las más crudas de las físico-materiales, nos lo han dicho por activa y por pasiva muchas revelaciones de espiritualidad profunda. Y entonces, cuanto más cruda es la experiencia, cuanto más extremo es el diseño de la experiencia, más se acaba escogiendo a un desdoble de personalidad tuya que te pueda proteger y que es el que te dice que tienes que obtener para sobrevivir. Dado que el ego es un ser escogido y aprendido, no tuvimos más remedio que desarrollarlo ante lo extremo de la experiencia físico-material y la humana, debido a el olvido que nos generó toda esta crudeza y hostilidad, que provocamos nosotros mismos al irnos metiendo cada vez más en la boca del lobo, sí, pero el caso es que así sucedió. Dado que el ego es un ser escogido y aprendido, siempre ha habido dentro del sistema de pensamiento del ego justo el espacio necesario para conservar en ti la idea de un ser que no es el ego. El ego siempre ha permitido que albergases una idea de trascendencia, una cierta idea de trascendencia. Muchas vidas ha sido la religiosa, ahora es la idea espiritual. Pero ¿por qué conservaba el ego ese pequeño espacio? Para echarle la culpa, para proyectar en él. Leemos otra vez. Dado que el ego es un ser escogido y aprendido, siempre ha habido dentro del sistema de pensamiento del ego justo el espacio necesario para conservar en ti la idea de un ser que no es el ego. De este modo el ego ha contado con un ser al que atribuir la culpa por todo. Sí, tú fíate de Dios y de que tú eres no sé quién, no sé cuántos, y ya verás cómo no sobrevives en este mundo. Al final, él va a tener la culpa de que tú no sobrevivas, por fiarte de él, nos ha dicho el ego. De este modo, el ego ha contado con un ser al que atribuir la culpa por todo, incluida tu propia existencia. Esta frase que es tan típica, si Dios existe, ¿cómo es posible que permita tanta injusticia en el mundo? Yo desde que he visto esta injusticia y este hambre y lo que ocurre en el mundo, yo antes creía en Dios, pero ya no puedo creer en Él porque no entiendo cómo es posible que lo permita.
ausencia completa del principio de responsabilidad debido a la ignorancia básica de los principios espirituales profundos. Normal, el ego consigue culpar al otro ser que permite que esté en tu sistema de pensamiento trascendente sin desarrollar para culparle. Todo esto es una mentalidad egoica, ¿eh? Claro, en cuanto empieza a entrar información espiritual, el sistema de pensamiento del ego empieza a resquebrajarse. Pero si no entra la información espiritual, con la información del mundo, el ego lo tiene fácil. Así es el resultado del mundo, tal cual lo podemos ver a lo largo de la historia y a lo ancho de la geografía. Esta atribución de culpa del ego a el ser trascendente, sea cual sea la noción que tengas de ese ser trascendente en cada momento, habitualmente el de la religión, ahora es el de la noción espiritual, pero sigue actuando el ego contra él. Es lo que nos está enseñando Jesús en este capítulo 6, el deseo de recompensa. Cuidado, esa dinámica del ego sigue funcionando. Esta atribución de culpa por el ego a ese ser trascendente en el sistema de pensamiento del ego es tan antigua como el tiempo mismo, y es lo que ha permitido que la amargura exista incluso dentro de vuestros corazones. Y aquí está la amargura, en diverso grado, pero está. Jesús nos está explicando cómo y por qué está. 6.5. Aunque lo falso no puede existir junto a lo verdadero, no se puede conciliar la ilusión y la verdad. Lo que aquí denomino amargura, dice Jesús, es todo aquello que habéis forzado por pura fuerza de voluntad a perforar la santidad de vuestros corazones. Claro, la clave para entender esto, de que la amargura ha sido la base para que podamos perforar la santidad natural y espontánea de nuestros corazones, es que ¿a qué nos lleva la amargura? Fíjate que nos está dando pistas Jesús. La amargura te puede llevar a la venganza, pasando por la proyección de la culpa, el odio, la ira, etc. Y al final, ¿qué consigues? Ser un auténtico depredador, como los depredadores animales, pero un depredador social, civil. La amargura y la idea de venganza van de la mano, afirma Jesús. Se trata de la idea del ojo por ojo, diente por diente, ley del talión, o precisamente de lo contrario a la idea de dar la otra mejilla. ¿Qué es lo contrario a la idea de dar la otra mejilla? Tú me pegas y la idea de dar la otra mejilla es no hacer reparo en absoluto a que tú has logrado hacerme ningún daño. Eso es no dualidad pura de un curso de milagros. Pero, ¿nosotros actuamos así? No. Nosotros, si nos dan, pues normalmente, como mínimo, se lleva un insulto. O un desprecio para siempre. O, en fin. Aunque esto pueda parecer justo, la idea de maldad cuya existencia he negado, no se trata de maldad sino de amargura. Quiere que deslindemos perfectamente Jesús lo que nos quiere explicar que aún permanece oculto en las tenebrosas bóvedas del sistema de pensamiento del ego. Esa amargura. Por supuesto, todo esto viene aguas arriba de la creencia en el mal, que es de donde nace la idea de la dualidad y de la separación, de la creencia en el mal. Pero no te confundas, porque no se trata de maldad, sino de amargura. No es que tú, por ello, estés actuando tu creencia en el mal de tu sistema de pensamiento.
estos tienen unos matices diferentes. La amargura es sensación de injusticia, sensación de que el mundo, todo lo que hay en él te ha fallado, de que tú mismo te has fallado. Esa es la amargura. Puedes creer que la amargura es solo otra palabra, otra etiqueta que ponerle a la creencia en el mal, al mal, de cuya existencia en el corazón de algunos siempre has estado convencido. Este es cafre, pero de los cafres, de los de toda la vida. Y por mucho que se levante por las mañanas con el pie derecho, es un cafre. Y la idea de la creencia en el mal está arraigada en él, dice Jesús. Mucho que pienses eso, de cuya existencia, el mal, en el corazón de algunos siempre has estado convencido. Puede que pienses que la amargura es otra palabra para definir eso, dice Jesús. Pues no, no es otra palabra para definir eso. Tiene su entidad independiente y es importante que la identifiques para desterrarla de tu experiencia vital. Pero aunque solo fuera otra palabra, la amargura es una palabra escogida para introducir una idea tan falaz que rivaliza solo con el ego en cuanto a su potencial destructivo. El potencial destructivo de la amargura es tan grande como el del ego y no somos conscientes de él, nos quiere decir Jesús. La amargura es para tu corazón lo que el ego ha sido para tu mente. La amargura en el corazón, el ego en la mente. Sabemos lo que ha sido el ego en la mente. Hagamos consciente lo que supone la amargura en el corazón. Es la única falsa idea que ha entrado en el lugar más sagrado de todos, esta morada de Cristo, este puente entre lo humano y lo divino, y la amargura interfiriendo en él, y la amargura rompiendo los pilares de ese puente. Existe no en algunos, sino en todos, insiste Jesús. Existe no en algunos, sino en todos, esa amargura. Se puede entender por qué, lo hemos explicado antes. Nos ha dicho muchas veces Jesús en un curso de milagros, por mucho tiempo que haya pasado desde el proceso de separación, se siguen reproduciendo las mismas efectos y consecuencias ilusorias de no haber entendido qué ocurrió. Exactamente igual que al principio. Sigue ocurriendo lo mismo. Existe no en algunos, sino en todos, al igual que el ego ha existido no en alguno, sino en todos. Como el ego en la mente, amargura en el corazón, no ha provocado que seas indigno de ser amado ni irreconocible, no ha alterado en esencia lo que eres, la amargura, igual que el ego no lo ha conseguido alterar, pero se ha convertido, al igual que el ego, en una parte tan integrada en tu realidad que es necesario dejarla atrás de forma consciente, igual que al ego. Es necesario dejarla atrás, darle la espalda. Y quiere Jesús que no se nos quede lo de la amargura sin identificar conscientemente. Es muy buena la frase. Lo mismo que el ego ha sido para tu mente, lo ha sido la amargura para tu corazón. Sé consciente de ello para dejarla atrás, igual que has dejado atrás el ego. Y me da la sensación de que dejar la amargura atrás no nos va a aparentar tener la misma dificultad que nos aparenta tener dejar el ego atrás, con lo cual es importante este capítulo 6 y que tomemos conciencia de ello. 6.6. Último punto. Es un capítulo corto. La amargura, como la palabra lo indica,
es algo que se introduce en el yo, de una manera parecida a la imagen de las hierbas amargas de las Escrituras. Que yo no recuerdo esto de las hierbas amargas de las Escrituras, tenía que haberlo consultado, ahora que tenemos herramientas que de algo nos tienen que servir, pero no lo he hecho. Con lo cual me quedo sin ver la similitud, porque no me acuerdo de lo de las hierbas amargas de las Escrituras ahora mismo. Tendrá que ser así. Existen muchos ritos y rituales para la purificación de lo impuro, sigue diciendo Jesús, pero te aseguro que no eres impuro y que nadie puede limpiar la amargura de tu corazón si tú no escoges esa opción. Es decir, esto no es como el pecado original que te viene y es independiente de tu consentimiento, según explican las religiones. Es que tú estás consintiendo la amargura en tu corazón y si dejas de consentirla, se acabó. Con lo cual, no nos imaginemos que eso está ahí de una manera en la que nosotros no podemos revertirlo. Claro que lo podemos revertir perfectamente. Nos tranquiliza Jesús. El tiempo de sensibilidad en un curso de amor fue una fase de unos capítulos en las que Jesús nos pedía que empezásemos a, podría decirse, meditar sobre la evolución que estábamos llevando y lo que estábamos aprendiendo y qué camino estábamos tomando, el de llegar al puente y empezar a cruzarlo. Tiempo de sensibilidad. Hacernos sensibles al proceso. El tiempo de sensibilidad dio comienzo a tu liberación de la amargura y te preparó para escoger esta opción. Escoge ahora dejar atrás tu deseo de recompensa, que es el que genera por comparación con los demás la amargura. Esta es la clave. Escoge ahora dejar atrás tu deseo de recompensa, así como todos tus motivos de amargura y la propia amargura. No vuelvas a traer la amargura a la morada de Cristo y sellaremos el lugar de su entrada con la dulzura del amor para que la amargura deje de existir. Es decir, se acabó, como se diría vulgarmente aquí en el mundo, se acabó compararse en absoluto con nada ni con nadie. Cada uno tenemos nuestro propio proceso de evolución. Los estudiantes de espiritualidad tenemos una costumbre perniciosa que es compararnos con otros estudiantes de espiritualidad. Y eso no tiene ningún sentido y eso te lleva a la amargura. Aparte de luego en la vida compararnos con los compañeros de trabajo, con los familiares, con tu pareja, y eso te lleva a la amargura. Se acabaron las comparaciones. Cada persona y su experiencia vital es tan importante para Dios, para la fuente, para el espíritu que recoge estas experiencias, como la de cualquier otra. No hay ninguna experiencia menos importante que otra. Con lo cual, no tiene sentido en lo trascendente la comparación ni la amargura. Pues bien, aquí acaba este capítulo 6. Me ha parecido muy, muy revelador. Era necesario incidir en este punto. Se nos pasa por alto toda esta cuestión si no viene alguien muy elevado y nos lo señala y nos lo recuerda. Y bueno, pues otro escalón, como sucede con un curso de milagros, igual con un curso de amor, otro escalón, capítulo a capítulo, en la preparación que nos hace Jesús para allanarnos el camino. Para nuestra siguiente sesión empezaremos el capítulo 7, la explosión de las creencias. Interesantísimo también. Nos va a contar cosas bastante novedosas. Y eso será en otro momento. Este otro momento será cuando tenga que ser y hasta entonces, prospector.